Hola, bienvenidos. Les damos la bienvenida a los que están a través de las redes sociales. Les saludamos con gusto, a la espera de intercambiar nuestras aportaciones, enriquecer la clase. Y una vez más, les saludamos a los que aquí están presentes. Bienvenidos. Qué agradable compartir este tiempo. De igual manera, estamos en el libro de Hechos, capítulo 8, y entramos a la senda donde la iglesia da un giro para cumplir el propósito al cual ha sido llamada. Hemos venido deleitándonos con los antecedentes previos de Pentecostés y todos esos eventos donde las multitudes fueron alcanzadas para conocer al Mesías prometido. Hoy, en este capítulo 8, nos damos cuenta que la persecución de Saulo había llevado una experiencia antes no experimentada por la iglesia, pero representaba el principio de la misma. Era la nueva aventura donde el alto precio del discipulado se haría realidad, como Jesús previamente lo había anticipado en su ministerio cuando comentaba acerca del costo de seguirle. Y quizás nunca nos ubicamos o quizás nunca estamos conscientes que caminar con el Señor implicará y conlleva un alto precio a pagar, ya no con nuestra vida debido a las condiciones donde tú y yo nos desenvolvemos, pero en otros lugares muchos están pagando con su vida. Otros están experimentando crisis, pero al final podemos decir que de una u otra forma nosotros estamos experimentando esa situación. Mientras buscas el libro de los Hechos, capítulo 8, y te colocas ahí con la oportunidad de tener tu Biblia, tu cuaderno de notas para ir enriqueciéndolo, y así vamos a orar y pedir por favor la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a pedir a uno de ustedes, por favor, si nos dirige en oración, por favor. Bendito Dios, bendecimos, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites conocer tu palabra. Señor, adentrándonos, bendito Dios, a aquellos tiempos cuando ellos estaban predicando el Evangelio, te pedimos que nos des sabiduría, que podamos comprender, bendito Dios, que como dice la Escritura, que tú nos abras el entendimiento para que podamos comprender, bendito Dios, y llevarlo a la práctica también, que es lo que necesitamos, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor, que tu Espíritu Santo esté dándole sabiduría, guiándolo. Amén, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, si traes tu Biblia ahí, vamos a leer del verso 5 al verso 8, que es la primera condicionante, acerca de lo que está aconteciendo en la vida de la iglesia y cómo es que se va a desarrollar. Permíteme leerlo en voz alta y dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué impactante, donde nos damos cuenta que las circunstancias adversas no limitan la predicación del Evangelio. Aquellos que fueron expulsados de Jerusalén, por todos los lugares donde estaban transitando, sembraron la semilla del Evangelio. Su plática, su comentario siempre fue el por qué habían salido de Jerusalén, y el mensaje estaba siendo predicado a todas aquellas personas alrededor. Pero hay algo singular que debemos nosotros notar.
ni la ubicación, ni el tiempo, ni la cultura distinta a Jerusalén, es decir, al ambiente o al ámbito judío, propició cambiar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, la permanente realidad de la palabra no es susceptible de ser alterada por las condiciones de un entorno. Eso debemos tenerlo presente. El Evangelio no cambia por estar en el siglo XXI o por encontrarnos en una sociedad de una mente amplia o por tratar de agradar a otros que viven bajo circunstancias críticas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, de libertad, de transformación y poder. Y necesitamos seguirlo compartiendo, porque eso será la misma evidencia que estamos viendo en el libro de los Hechos. Es lo que el Señor espera de la iglesia en el siglo XXI, similares condiciones. Que prediquemos, vivamos lo que su palabra declara. Bien, podemos decir entonces que la oposición no impidió la predicación. Las estrategias de Saulo, recordarán, Saulo fue la mente maestra para colocar a Esteban frente a la multitud sin que él se manchara las manos de sangre, pero él despertó la pasión, el celo, la furia de los que estaban ahí, propiciando con sus ideas que la multitud se lanzara para exterminar y acabar con Felipe. Él pretendiendo que esa estrategia sería una señal abierta, un mensaje a todos los creyentes para decirles: esto va a acontecer, esto será la eliminación de todos. Pero, oh, qué terrible, sus estrategias fracasaron, porque lejos de eliminar o silenciar a los creyentes, estos, lejos de permanecer, se fueron, y donde quiera que estaban compartiendo, predicaron el Evangelio. En otras palabras, ellos empezaron a compartir con el fuego y la pasión que el Espíritu Santo había incendiado tiempo atrás en Pentecostés. Ahora se encontraban ellos compartiendo ese mensaje de fe para extenderse más allá de las fronteras de Jerusalén. ¿Sí? Comentarios. Encontramos entonces que dice aquí que Felipe descendió y ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Es decir, Felipe nos muestra qué tanta capacidad de comprensión y revelación había adquirido por la llenura del Espíritu Santo, puesto que los discípulos no habían cambiado su esfera de predicación. Ellos continuaban compartiendo el reino, compartiendo al Mesías, pero a un grupo selecto llamado judíos. Así que podemos ver la estatura de Felipe también como resultado de igual manera con Esteban. Ambos eran judíos helenistas, de la misma sinagoga, mismos maestros, mismo alimento, pero cuando se convierten, aquella gran capacidad de comprensión ahora el Espíritu Santo la trasladaría para propiciar a Felipe, que era uno de los 7 elegidos, recordarán, para ayudar en la obra del ministerio a los discípulos. Pero esto solo propició que las cosas cambiaran. Nuestro mensaje, de igual manera, debemos reiterarlo y subrayarlo. No debe sufrir ninguna alteración. El propósito de Felipe no fue llevarlos y convertirlos como prosélitos judíos. Él no predicó la ley, aunque Samaria aceptaba la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero Felipe no cambió el mensaje. Él fue y predicó, les presentó al Mesías, a Jesucristo, el Señor de señores. Eso es muy importante, que no alteró el contenido por estar en tierra extraña. Recuerden, los samaritanos era tierra gentil, no era judía. Y cuando ellos salen de Jerusalén, al ir compartiendo los mensajes, él no tenía
las condiciones de los judíos de no rozarse con a quienes por herencia y por prejuicios raciales no habían compartido con la gente de Samaria. De hecho, la palabra o el significado de Samaria, que es Samareia en griego, significa custodia. ¡Qué increíble! Los samaritanos pertenecían a una sociedad dividida. Aquí hay una historia que posteriormente la puedes leer en Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Es acerca del trasfondo donde nace el pueblo de Samaria. Israel había sido llevado cautivo y ahora que se requería repoblar aquellas zonas, los judíos vivos de ese tiempo se mezclaron con la gente de esa zona, que eran gentiles, que les era prohibido, en otras palabras, como dijo Alfredito, era un yugo desigual, lo que tú y yo conocemos como yugo desigual. El entorno era idólatra, el pueblo judío era monoteísta, pero cuando se funden en una sola, se convierten en medios religiosos y paganos completos. Los samaritanos creían que debían adorar en el monte Gerizim. Los judíos en el monte donde habían reconstruido el templo. Esta es la historia de los habitantes de Samaria. Ellos tenían prejuicios sociales donde sus condiciones raciales les habían colocado una terrible consigna, donde no había relación alguna. Para los judíos, los samaritanos eran gentiles y también les llamaban perros. Eso es algo que debemos subrayar, porque esa era la apreciación de los judíos hacia los no judíos, es decir, a los gentiles. Que de hecho recordarán cuando aquella mujer se acercó al Señor Jesús para pedir que liberara a su hija de una posesión, Él le dijo: no es bueno que los perrillos coman el pan de los hijos. O sea, Jesús estaba dándole a esa señora o a esa mujer el trato real, pero con un poco más de gentileza. Pero era lo que el entorno tenía, no porque Jesús la despreciara, no, porque Jesús posteriormente, ¿qué dijo? Se ha hecho conforme a tu fe, mujer. Pero este era el trato que hasta el día de hoy la mayoría de judíos tiene al respecto. Felipe, recordemos, su trasfondo judío helenista es donde se enfocó Saulo para despojarlos de Jerusalén, para enviarlos fuera y ser presas susceptibles de dos cosas: de silenciarlos y desligarlos de la iglesia que por naturaleza para ellos era la iglesia inicial, y la segunda, porque serían más fáciles de que su vida espiritual disminuyera a causa de creer que las instalaciones, como ellos tenían del templo, los judíos, pretendían que una instalación propiciaba la vida espiritual, cuando no, la instalación es el centro de reunión de los gentes espirituales hasta el día de hoy. Cuando tú y yo llamamos iglesia es porque nos referimos a las instalaciones donde estamos reunidos, pero la iglesia somos tú y yo. Todo creyente es un templo viviente del Espíritu Santo. Y donde quiera que nos reunamos es la iglesia. Donde tú y yo oremos y estemos juntos es la iglesia. No hay un lugar específico al respecto. Así que uno de los ministerios que necesitamos recordar y mantener muy claro es que el mismo Pablo, cuando se convierte, declara que Felipe tenía un ministerio específico, el ser evangelista. Vamos al capítulo 21, verso 8 de Hechos, por favor.
mencioné que los samaritanos aceptaban los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, como nosotros llamamos. La Torá, recuerden, es la enseñanza. Los 5 libros primeros se llaman Pentateuco por ser 5, pero la Torá en hebreo significa enseñanza, lo que se enseña. 21:8, por favor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, Lo subraya, sí. el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Démonos cuenta, habían sucedido o había un lapso de tiempo demasiado amplio como para no saber definir o entender cuál era el llamado de Felipe. Felipe era un hombre con una gran capacidad de comprensión, pero a la vez de una capacidad de transmitir clara y eficazmente el mensaje por el cual ellos habían creído como judíos. Cuando el Espíritu Santo viene y alumbra su entendimiento, reconocen que el Mesías era Jesús, y de esa manera ahora su mensaje ya no es la ley. El mensaje de Felipe no es atraerlos a la convicción de una religiosidad judía, de liturgia, sacrificios, no. Ahora les enseña que el cielo es posible alcanzarse a través de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Les presenta el camino de salvación, la respuesta de Dios a la oración de que Él cumpliera sus promesas para que el Mesías viniera. Y Él debió haber utilizado Deuteronomio 18:18, lo que conocía precisamente Samaria, es decir, los habitantes de Samaria, porque si algo tenían ellos eran que eran religiosos y conocían el Pentateuco. Esos eran sus 5 libros que definían quiénes eran. Pero nos damos cuenta ahora de otra situación. Hechos 1:8, recordaremos, ese probablemente no lo sabemos de memoria. No solo que cuando venga el Espíritu Santo seríamos testigos, hablando en general, pero para ellos en su momento, en su tiempo, les dijo: ustedes me serán testigos y nombra las ubicaciones geográficas: Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba sucediendo? Que Dios cumple sus propósitos y sus planes a través de cualquier circunstancia, y va a propiciar que cada evento se acople a ese plan perfecto que Dios ha determinado. Esto nos conduce a entender que estamos ante un hecho de que Dios tiene el control total de las circunstancias. Comentarios, aportaciones. Aportaciones. ¿Vamos bien? Okidoki, porque es muy importante esto. Bien. Jesús, o el Señor Jesús, había visitado Samaria. Juan 4:4, los vamos a tener, que para que tengan esa lectura, Juan 4:4, ahorita mencionamos más. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor Jesús dice ahí una palabra muy interesante. Si alguien lo tiene, por favor. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era qué? Necesario. No era entonces una circunstancia, no fue un algo fuera de control. La palabra necesario era algo ineludible. El Señor Jesús no tenía ningún conflicto porque Él ama a todas las personas. Pero aún como judío, era vital que Él mantuviera para su pueblo lo que la Biblia enseña, pero también a otros atraerlos a los pies del Señor. Así que Jesús fue a Samaria. Es la única vez que se registra que Jesús sale del ámbito
de la tierra de Jerusalén. Samaria, una ciudad con un alto grado de volatilidad religiosa, con un gran conflicto de intereses, pero también con una disputa acerca de dónde sería el centro de adoración, como muchas personas hoy consideran que los lugares son los que contienen a Dios para ir a adorarle ahí, cuando habíamos visto anteriormente que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Recuerdan? Es importante. Pero ¿cómo es que entonces vemos a Samaria distinta cuando llega Felipe? Aquí es necesario hacer este punto. Felipe, y subraya esto, Felipe, después de 7 años que el Señor Jesús estuvo en ese lugar, va y predica a Samaria. Después de 7 años. ¡Qué impactante! Habían transcurrido 7 años desde aquella mujer, en el verso 42, bueno, antes podemos tenerlo, cuando ese encuentro, cuando ella le dice, pero tú siendo judío, ¿me hablas a mí que soy samaritana?, dice ella. Y se confiere una vez más que no había roce. Pero esta mujer, al entender que el Mesías estaba frente a ella, va y les dice a todos, he encontrado al Mesías, ha venido el profeta. Para nosotros, cuando decimos el profeta, como ella lo menciona, nosotros pensamos que está hablando de un profeta del Antiguo Testamento. No. Ella estaba hablando de Deuteronomio 18, cuando Moisés dijo, y el Señor les levantará a otro, a él es el que deben escuchar. Esa es la frase correcta para que lo pongas en tu mente y lo escribas ahí en tu Biblia o en tus apuntes. Cuando ella se refiere al profeta, no está aduciendo a un profeta más o a alguien del Antiguo Testamento, no, está colocando la verdad principal que ellos conocían, que un buen día las promesas de Dios a Abraham se cumplirían cuando el Mesías llegara. Y ese era el punto, que la mujer samaritana ahora, sin lugar a dudas, por el Espíritu Santo, reconociendo quién era la persona que estaba frente a ella, dijo, he encontrado al Mesías. Verso 42 de Juan 4, por favor. 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No, Hechos, perdón, están leyendo 4:42. Sí. Así como Esa multitud conocía las Escrituras. Cuando ellos escuchan a la mujer que los evangeliza diciéndoles, hemos encontrado al profeta, ha llegado el Mesías prometido, fueron a correr a entender si verdaderamente era la promesa cumplida antiguo testamentaria, que para ellos era el presente. Recuerden, esas palabras que ella está declarando era el presente, para nosotros es historia. Para ellos era cumplirse ante sus ojos lo que esa mujer había dicho. Habían visto al Mesías prometido, habían escuchado al Mesías, lo habían visto físicamente, lo contemplaron. Ellos habían creído quién era el Mesías. Así que 7 años después de ese momento, fíjate bien, 7 largos años después de ese momento, cuando viene la persecución, cuando fracasaron las estrategias de Saulo de eliminar a los creyentes, que antes, por el contrario, se levantó un movimiento misionero enorme, y pudiéramos decir con toda franqueza, Felipe fue, dentro del contexto que se nombra, porque todos los que salieron fueron misioneros,
Pero del contexto que tenemos por nombre, Felipe fue el primer misionero reconocido para ir a otra ciudad y compartir el evangelio. Impactante, ¿verdad? Pero ¿cómo fue recibido? Este es el resultado que una mujer 7 años antes había evangelizado su ciudad. Yo no puedo sustraerme de pensar que quizá esa mujer estaba adentro de esa multitud si es que no hubiese fallecido antes. Pero es probable que esa mujer, si estaba viva, estuvo ahí para escuchar una vez más el mensaje, pero ahora ya no como la ley lo declaraba, como los judíos lo esperaban, ahora ya como el Redentor, como el Salvador, como aquel que dio su vida para salvar a las personas de sus pecados. Qué impactante que una mujer tenga tanta influencia, tanta capacidad para hacerlo. Ahí dice el verso 42 que los demás dijeron, ya no creemos por lo que nos dices, sino porque hoy lo hemos testificado, lo hemos visto, somos testigos oculares del hecho que el cumplimiento de lo que Moisés declaró se cumplió en él. Comentarios. Así que, sin lugar a dudas, si esa mujer estuvo ahí un buen día, yo le voy a preguntar, ¿cómo hiciste? La verdad, porque ella sembró el mensaje y ahora, al ver a su ciudad o a toda esa gran mayoría convertida, sin lugar a dudas, las lágrimas de gratitud han de haber estado ahí por la cosecha que Dios le permitió tener. No nos cansemos, esta es una lección, no nos cansemos de compartir en la medida de lo posible. Nunca vamos a encontrar condiciones propicias para la predicación. Cada oportunidad es la ocasión. Cada momento debe ser el tiempo. ¿Cómo predicó esa mujer? ¿Recuerdas? Predicó con su vida. Todo mundo conocía la reputación de esa mujer. Pero ella no ocultó lo que fue. Ella aprovechó la ocasión porque era popular para decirles, ahora puedo decirles que he encontrado al Mesías. ¿Comentarios? Retomando lo que decía de que el Mesías era el profeta, en Juan 4:25 dice, la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le contestó en el verso 26 y le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Volvemos al punto, esa mujer tenía un alto conocimiento de la verdad. Qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos a conocer la verdad. Dice la Escritura que cuando fueren viejos no se apartarán de la verdad. En otras palabras, no es que no se salgan de los caminos o no estén fuera. Tarde o temprano regresarán, porque cuando conocen la verdad no hay sustitutos de la verdad. No hay sustitutos. Pueden estar un tiempo, pueden estar fuera viajando un rato, pero tarde o temprano la verdad será lo que determine su vida. Y esta mujer que dice, yo sé que ha de venir el Mesías. ¿Cómo dice Fred? 4:25. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Recuerden, el Cristo era el ungido. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué más? Cuando ella escuchó de viva voz la vida misma de ella, ¿no? Samaria tenía un grave conflicto racial con los judíos. No se llevaban, no eran compatibles. Pero la gran diferencia es
que cuando Jesús le dice, mira, créeme mujer, no es en el monte Gerizim, creo que es 4:8 de Juan, le dice, no es en el monte Gerizim donde ustedes adoran, porque ellos hicieron un templo en ese monte precisamente porque no podían asistir a Jerusalén. Y Jesús le dice, no es el lugar. Dios busca adoradores de una clase específica que deben adorar en espíritu, en verdad. ¿Comentarios? Es impactante. De todos los que están con nosotros a través de las redes, tenemos aportaciones, comentarios. Son bienvenidos todos ustedes. No, ninguno. Todo bien. Bueno, eso significa que a veces necesitamos la interacción porque a veces pareciera que no es todo claro o es tan claro que no hay duda, y es donde está el punto para mí. Regresamos entonces. Pablo más tarde escribe que Dios utiliza a los desechados, a los que no son del agrado de las mayorías, pero para Dios son instrumentos valiosos. Y esta mujer, y cuando digo esta no es por despectivo, un uso despectivo, sino por desconocer su nombre, pero un buen día lo sabremos. Pero esta mujer fue el medio que el Señor utilizó para cuando llegara Felipe, 7 años después de que Jesús estuvo en ese pozo ahí en Samaria, después de 7 años, la cosecha llegó. ¿Cuál era el mensaje? Les predicaba a Cristo. Es un mensaje de libertad, de revelación, como ella decía, cuando venga el Mesías nos revelará todas las cosas. ¿Y cuál era la revelación? Como Pablo dice, el misterio que había estado oculto. No es un misterio de iniciados, era lo que todavía no se alcanzaba a descifrar o entender, que Felipe ahora, por la llenura del Espíritu Santo, comparte con un alto grado de poder predicando el Evangelio. ¿Y qué dice ahí el verso 6 del capítulo 8 que tenemos aquí, que estamos leyendo, por favor? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hay 2 cosas muy importantes que el Evangelio propicia. La primera es, en el ámbito espiritual tiene una capacidad penetrante para ingresar al pensamiento más profundo, a la célula más íntima, y por el Espíritu Santo traer convicción de esa verdad a la cual se está escuchando, se está teniendo enfrente. Y el otro ámbito de la esfera del Evangelio es que trasciende las condiciones físicas de las personas y tiene la capacidad, porque el poder de Dios es liberado cuando predicamos la palabra y en el nombre de Jesús las cosas suceden, milagros, sanidades estaban ocurriendo. No tenemos todo el tiempo por la clase, pero podemos decir que Felipe hace 3 cosas importantes para nosotros como iglesia y para tiempos presentes. Él les presentó a Jesús, les mostró el camino, les recordó las promesas de Dios hechas realidad, les enseñó que el mensaje del Evangelio es un poder de transformación de vidas, de conductas, que la nueva naturaleza propicia nuevos deseos, nuevas inclinaciones, una búsqueda no de lo antiguo, sino de lo nuevo. Por eso Jesús enseñó que el vino nuevo se pone en odres nuevos y no el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué incongruencia sería? Pero entonces tenemos
algo que está en el aire. ¿Por qué Lucas enfatiza un aspecto muy sobresaliente que a veces lo pasamos por alto? Pero para Lucas es de vital importancia, al igual que para la iglesia de hoy, donde Lucas hace un enorme énfasis. Primero, en la predicación del mensaje inalterable, y la otra, que la predicación del mensaje, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, pueden y deben tener evidencias donde los dones son una realidad. ¿A qué nos referimos con los dones? Milagros, sanidades. ¿Pero cómo lo podemos descifrar? La gran mayoría tenía la idea, hasta el día de hoy, y respetamos esa postura, que solo la jerarquía eclesiástica poseía esas capacidades derramadas por Dios para ser ellos los únicos que predicaran donde milagros y sanidades ocurrían. Y aquí nos damos cuenta que esa es una gran falta de comprensión teológica y de interpretación. Felipe no era parte del liderazgo de los 12. Era, al igual que Esteban, un siervo dentro del servicio de la iglesia. Era un diácono. Esto entonces despoja a la postura, primero, que solo los jerarcas tenían esa capacidad. Cuando Jesús había dicho, y estas señales seguirán a los que en mí creyeren, ¿recuerdan? En mi nombre. Era el secreto del poder. Era lo que Felipe había estado también enseñando, que en el nombre de Jesús las cosas suceden. Pero la pregunta entonces que tenemos, ¿realmente solo algunos pueden tener esos dones? Les pregunto. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Porque Dios no excluye ni hace acepción de personas. Eso es algo muy importante. Por eso dijo el Señor, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que en mí creyeren. El requisito es una vida rendida al Señor. Y cualquiera, y se excluye jerarcas o una jerarquía eclesiástica, una posición o un área geográfica o el tiempo, hablando del año en que tú y yo vivimos. Pero viene entonces la pregunta, ¿cómo es entonces que nosotros necesitamos hacer la obra de Dios? Él siempre lo declaró desde un principio. Si la iglesia va a asumir y tomar la responsabilidad de llevar a cabo la predicación del Evangelio, no debe ser bajo la astucia o la capacidad del ser humano. Es bajo la metodología escogida por Dios para que con los recursos del Señor se haga la obra, y no es la capacidad humana. Zacarías 4:6, por favor. Como dijéramos, sacarías piedras del río. O sea, el Señor desde el Antiguo Testamento ya había colocado todos los requerimientos para hacer su obra. Aquí en este contexto de Zacarías está mencionando la edificación del templo, la conclusión de la obra conferida al pueblo. En otras palabras, es la enseñanza que la iglesia requiere tomar, porque se nos ha conferido una gran labor. Y hoy estamos más interesados en metodologías de crecimiento, en metodologías de G12, en métodos. Estamos buscando formas que son finalmente humanas, no espirituales. Si tú y yo utilizamos las normas del mundo, podremos lograr ciertas cosas, pero no tendremos vidas transformadas. El único poder capaz de transformar vidas es la persona del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos sustraemos de lo espiritual para implementar lo natural,
nuestros talentos, nuestras habilidades y capacidades. El Señor Jesús lo dijo: separados de mí, ninguna condición espiritual podrá impactar. Zacarías 4:6, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra encomendada entonces no dependía del criterio de los líderes. No sería el resultado de una multitud creativa tratando de hacerlo. El Señor está excluyendo la fuerza del hombre para lograrlo. El hombre es el medio para hacer la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos los medios, los instrumentos, los canales que Dios utiliza para hacer su obra. Y les reitera, al igual que a la generación presente, no es el talento, no es tu estrategia, no son tus recursos ni científicos, ni tecnológicos, ni tu riqueza, ni tu posición, ni el lugar donde estás. Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, no haremos la obra. Reitero, podemos ganar simpatizantes, atraer multitudes, podremos tener instalaciones de primera con un alto grado de descanso, de efectividad, pero no habrá vidas transformadas mientras no sea en el poder del Señor y en el nombre del Señor. ¿Comentarios? La palabra señales que vemos aquí es una palabra en griego que indica una actividad sobrenatural. En otras palabras, lo que llamamos milagros. Es la intervención divina sobre la esfera natural, porque lo espiritual tiene el poder de absorber lo natural y superar las limitantes naturales. ¿Comentarios? ¿Sí? Lucas está revelándonos cómo podremos ser eficaces el día de hoy. No en la dependencia de nuestra capacidad, eso es secundario, eso es posterior a lo que haremos de ser llenos del Espíritu Santo. Pero viene algo que es muy importante y en ocasiones son una pregunta constante. ¿Ya los dones no están vigentes? ¿Hemos de sustraernos del poder de Dios porque fue solo para el tiempo apostólico? Repito, reiteramos y respetamos la postura de quien se llama cesacionista, es decir, quienes niegan ya la intervención divina en esta esfera de actividades, donde el Espíritu Santo ha cambiado y ya no tiene la capacidad o el poder de actuar, porque ya no hubo los elementos como fueran los apóstoles. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque esa es la postura que nosotros podemos tener, pero tenemos elementos bíblicos para determinar si efectivamente continúan o cesaron. Porque ustedes van a ser confrontados tarde o temprano con estas interrogantes, y el punto es, ¿realmente tú estás consciente que es o no es? Gracias a Dios, porque el Señor nos dejó todas las respuestas. Todas las respuestas están en su palabra. Y aunque este texto de Zacarías nos dice dos cosas importantes que deben recordar: no es ejército, no es la capacidad o el temperamento humano. En otras palabras, la obra de Dios no es el resultado de la creatividad del hombre, sino la obediencia de los creyentes para hacer a la manera de Dios la obra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Como están muy callados ahora. Escuché una vez en una iglesia, la pastora estaba enferma y dijo: pues vamos a orar, pero aunque no creemos, vamos a ver qué pasa. Aunque no creemos.
Y que va sanando, ¿qué? Pues la Biblia nos dice que todavía siguen en pie las promesas de Amén. Dios. Así es. Y he conocido muchos de los que dicen que ya no hay milagros, oran por milagros para ver qué Dios hace. Es como decir, nada perdemos con orar. ¿Y qué tal si sí? O sea, la pregunta es, hace unos días hubo una aportación, fue Omar, que dice, es que Dios es inalterable, es incambiable, exactamente, su plan, dice la Biblia, su propósito es inalterable, Dios es el mismo, su propósito es el mismo, la iglesia es la misma para seguir avanzando en los siglos y los recursos de Dios están disponibles para ti, para mí, actualmente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, nos da una respuesta a la interrogante que tenemos. Y grábate bien, porque son textos que van a aclarar para tu presente y tu mañana. No oramos por un milagro a ver qué sucede. No sabemos si los dones son del Señor o son del enemigo. No, los dones tienen un propósito específico. Nos fueron dados no para gloriarnos, no para jactarnos, no para presumirlos. Los dones y los ministerios tienen aspectos definidos por el Señor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 13, 8 y 10, por favor. Primera de Corintios 13, 8 al 10. El amor nunca deja de ser. Nos vamos a ir pausados para que puedan ir anotando, pero por favor, cuando leemos, no lean de una manera rápida. El propósito de estas lecturas es que, por ejemplo, cuando tú estás en casa estudiando tu Biblia, no la leas como un libro más, es decir, dale la pausa, coloca donde está el énfasis y qué es lo que está transmitiendo ese mensaje para entonces ya meditarlo y llegar a las conclusiones que esa palabra nos fue entregada. Sí, vamos a hacerlo despacio, por favor. Del 8 al 10. Ajá. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo está enseñando que los dones tienen un alcance y tienen también una vigencia. Pablo no niega que un buen día los aspectos sobrenaturales cesarán. En otras palabras, la actividad espiritual, es decir, la llenura del Espíritu, en un tiempo cesará de accionar en relación con el propósito para el cual fueron dados. Pero escuchemos, dice, el amor nunca deja de ser, pero, ¿qué es lo que va? Dice, pero las profecías se acabarán. ¿Qué está diciendo? Los dones. Las profecías forman parte de los dones, don de profecía. No está hablando de las profecías del Antiguo Testamento, está hablando de la actividad espiritual sobrenatural a causa de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en los creyentes. Recordemos, la iglesia de Corinto era una de las más amplias en haber recibido todos los dones, que el apóstol Pablo dice que ustedes eran ricos en todo, enriquecidos en todo, hablando no solo de lo material, sino el ámbito espiritual. Pero el problema de la iglesia en Corinto era su falta de capacidad para saber cómo operar bajo la acción del Espíritu Santo, qué hacer y cómo hacerlo. Por eso vamos a encontrar que el apóstol también censura a la iglesia para decirles, Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, recordemos, y eso es algo que me cuesta trabajo porque a veces tenemos esa frase, Pablo, Pedro, es el Espíritu Santo en y a través de el vaso para colocarlo. El Espíritu Santo, a través de Pablo,
está revelando entonces que es verdad. Primero, hay una actividad sobrenatural porque no es propiciada por lo natural. Nosotros no tenemos la habilidad de producir los dones. Un don, como dices, un carisma, es un regalo del cielo. No es algo que adquirimos, compramos u obtenemos por servicios. El Espíritu Santo está mostrando entonces que es verdad. Un día la actividad de los dones llegará a su conclusión. Las profecías terminarán. ¿Qué más dice? Y cesarán las lenguas. Las lenguas, otra de las evidencias de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Y la ciencia. Está diciendo, ok, profecías, dones son parte vital de la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Recordemos que esa fue una primera manifestación en Pentecostés, las lenguas. ¿Un día cesarán las lenguas? Claro que sí. Un buen día, toda esa actividad profética que es la revelación del Espíritu Santo acerca de ese futuro inmediato cesará. Las lenguas, que es la evidencia del bautismo, pero también es el lenguaje íntimo entre Dios y nosotros. Es la expresión profunda de una oración exacta, correcta, porque no pide de acuerdo al intelecto, sino en esa comunión con Dios exactamente coloca lo que se requiere y pedir a Dios dirección. La ciencia, hablando también del don de ciencia, de revelación, de capacidades. Toda esa actividad es sobrenatural. ¿Vamos de acuerdo? No es natural. Pero el Espíritu Santo coloca los pasos, el tiempo, la ocasión y el cuándo, que eso es muy importante. Bueno, vamos a concluir, dice, después de ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, en parte tenemos el acceso, no lo tenemos en su totalidad. Recordemos, tenemos la revelación y en la medida en que estamos creciendo y caminando, vamos adquiriendo esa capacidad. Por eso dice el apóstol Pablo, él que era un gigante de la fe, un hombre con un alto grado de comunión con el Señor, de conocimiento, donde el Espíritu Santo estaba a través de Pablo escribiendo el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, en parte conocemos. Pero, vamos adelante. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo concluirá lo parcial, lo temporal? Cuando venga lo perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Bueno. Admitimos que los dones van a tener una cesación de funciones. Reconocemos que el Espíritu Santo colocó una fecha donde esa actividad sobrenatural ya no sería más una realidad. ¿Por qué? Porque ya no la íbamos a necesitar. Porque cuando venga lo que es perfecto, entonces tendremos toda la revelación, todo el conocimiento y estaremos cara a cara con Él. Y más adelante podremos leer donde dice que estas cosas están ahí, pero un día cesarán. La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué va a prevalecer? El amor. ¿Por qué? Porque las otras dos ya no serán útiles. La fe dará lugar a la vista, es decir, a lo que nosotros viviremos, experimentaremos. Y la esperanza ya no tendrá más fuerza porque habla de un futuro y ese futuro ya está en un tiempo presente. ¿Comentarios? Entonces los que no creen y se basan en estos versos en los dones,
O sea, ¿quién les dice que ya? O sea, porque Toman los primeros sin llegar a la conclusión de lo que es perfecto. Cesarán, dicen ellos, cesarán, sí, van a cesar, pero asumen su postura de contestar ellos mismos, no lo que la misma lectura define. Sí, pero dice cesarán, no cesaron. No. ajá, sí, pero o Habla- sea, si habla uno en sigue leyendo, futuro. va quedando claro que aún no. Ah, Entonces, o sea, me resulta como te atreves a decir que ya no basándote en eso, donde dice que ya no. hay una postura donde la gran mayoría se llaman cesacionistas, que ellos optaron por decir no más y colocan el término donde fue para el tiempo de los apóstoles. Entonces, si fue para el tiempo de los apóstoles, me pregunto, ¿Felipe era apóstol? No. Entonces quiere decir que si murieron los apóstoles, cesaron en la actividad sobrenatural, entonces los que siguieron después de Pablo, después de que murió el último de los apóstoles, ¿ya no tuvieron estas experiencias? Claro que sí. Es la postura que se tiene hacia un tema, más no la declaración bíblica del tema. Los cesacionistas dicen, no existe, ya no es factible, ya no más. Y lo respetamos, pero no lo compartimos porque muchos basan sus posturas por lo que dijo Calvino, por lo que dijo este hombre padre de la iglesia, y esas son las posturas de hombres que, si bien fueron grandes en la predicación, estaban limitados y mucho más limitados que Pablo cuando dijo en parte conocemos. O sea, y siempre voy a reiterarlo, es necesario respetar esas posturas, mas no las compartimos, porque si tú tienes un medio milímetro más de estatura, como dice la palabra, al que más se le da, más se le va a pedir. ¿Y qué dice la palabra en Corintios? Recibid al débil en la fe, aunque ellos puedan tener 50 años de caminar con el Señor, en ese renglón todavía no llegan a la madurez. Y el conflicto es pelear, dialogar. No. Hay temas que no son cruciales para la salvación. Y hay temas que son necesarios aclarar para continuar. Pero hablar de los dones no es un caso de perder la salvación, sino de limitarse a sí mismos por negarlos. Pero quien los cree y los puede llevar a la práctica, gracias Dios. Entonces, ¿qué? ¿Continúan o no continúan vigentes? Es algo que tú tienes que tener muy claro. Claro que sí. Para los que están con nosotros en internet, sería grato que nos colocaran por ahí un comentario. Esto nos va a enriquecer. Recuerden, la mejor manera de enseñar la Biblia es expositiva. ¿A qué me refiero con eso? La predicación, como la enseñanza expositiva, es colocar única y claramente el contenido de lo que es, no una postura, no una tendencia, no una doctrina humana. Es lo que la misma Biblia enseña. Esa es la mejor manera de enseñar la Biblia. Lo que hizo Felipe, les presentó a Jesucristo. Los dones fueron una realidad como resultado de la predicación en el nombre de Jesús, y una muestra de que esas manifestaciones estaban avalando, confirmando esa palabra. ¿Comentarios? ¿No se los va a olvidar? Porque luego después, ay, ¿dónde estaba? ¿Dónde dijo? No es para contender, reitero, no es para sentirse superiores, no. El conocimiento puede envanecernos, pero el amor enriquece. No estamos aquí para aprender y jactarnos de o estar sobre alguien. No. Es equiparnos para servir a Dios y creer que sigue el Señor teniendo cuidado de nosotros.
¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces de los ministerios? Porque si negamos los dones, tendríamos que negar también los ministerios de la iglesia, porque estarían en el mismo renglón, puesto que son conferidos de la misma fuente que es Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero con los ministerios? Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. ¿Sí? Si nosotros negamos la veracidad, la vigencia de los dones, tendríamos también que negar la realidad vigente de esos ministerios, porque son de la misma fuente y con un propósito específico. Vamos a verlos. ¿Cuál es el propósito? Efesios 4:12 dice, y le vamos a leer también el 13, pero vamos a primero con el 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un poco más adelante está hablando acerca de quiénes estarán ahí. Maestros, pastores, evangelistas, son los ministerios que fueron colocados ¿para qué? Para instruir a la iglesia, equiparla, irla alimentando cada día, proveyéndole los recursos necesarios con el propósito de que la iglesia, es decir, cada miembro de la misma, cada creyente, logre un desarrollo armónico, un crecimiento formativo, lecciones didácticas que enriquecerán su vida para ir alcanzando madurez. Y uno de los aspectos de la madurez, aunque he tocado algunos y algunas predicaciones también hablando de responsabilidades de los maduros, pero hay una evidencia muy clara. La madurez se hace vigente o se ve cuando la persona no brinca, salta, cambia de posturas doctrinales. No acepta las modas cristianas. La unción del agua, la unción del zapato, la santa risa. O sea, no. Hay una enorme cantidad de modas. La moda del canto, eso está hablando de una inestabilidad espiritual. Por eso Pablo dice, ya no sean niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Ese es el propósito del pastor. Esa es la función que nosotros tenemos que hacer, proveerles a ustedes la sana doctrina para crecer, normar y fortalecer su vida espiritual hasta llegar a esa madurez para discernir lo espiritual de lo espiritual, lo natural de lo natural, para que ustedes puedan alcanzar esa estatura que les permita moverse en ese ámbito con toda libertad. Comentarios. No tenemos tampoco de algunos los que no están caminando con nosotros. Entonces quiere decir que estamos bien. Por lo tanto, tenemos que colocar que si están vigentes los dones del ministerio, es obvio que el mismo que colocó a los ministerios es el mismo que proveyó los dones para continuar adelante la iglesia. El plan de Dios no ha cambiado. Él es inalterable, incambiable. Su propósito es eterno. ¿Cómo pudiera decir el Señor a una generación sí y a otra generación no? Dios sería injusto al hacer eso. Y la naturaleza de Dios no es así. Si hasta el día de hoy hay pastores, evangelistas, maestros, ¿por qué no habría entonces dones de lenguas, dones de sanidad, milagros, palabra de ciencia, de sabiduría? ¿Por qué no? ¿Estamos bien?
Estas son de las lecciones más necesarias y efectivas para el desarrollo de la iglesia. Si nos desligamos de la fuente de poder, estamos limitados. Pero si abrimos las puertas a que el Espíritu Santo continúe realizando su obra en nosotros y a través de nosotros, tendremos mayores posibilidades de hacer la obra con mayor eficacia. Porque no es nuestra habilidad, no es nuestro talento, es en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Vamos a ver 1 Corintios 12:7. Porque debe tener un propósito los dones. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para darse la vuelta, para venderlo, ¿o para qué dice? Provecho. ¿Qué es provecho? ¿Cómo definiríamos que recibimos? ¿O para qué recibiríamos un don? Es la pregunta. ¿Qué aportaría a nuestra vida? Primero nos traería beneficios. Ese es el provecho. El beneficio más grande es que nos está equipando para cada día ser más como el Señor y utilizar esos recursos para extender el mensaje, crecer y madurar, para bendecir a otros dentro de la congregación, porque formamos parte de un cuerpo y a cada uno nos es dada una función específica. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen milagros? No. ¿Por qué? Porque tenemos una función específica, pero el propósito de cada uno de ellos es provechoso, benéfico. ¿Comentarios? Entonces los dones aportan, nos benefician, generan un provecho, un bienestar y además se extiende a otros. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿cómo me gustaría que todos ustedes profetizaran? ¿Por qué? ¿Por qué diría Pablo eso? Porque uno de los propósitos de la profecía es que instruye, enriquece a otros. Porque el don de lenguas por lo general es más personal, a menos que no tengas que el don de profecía para compartirlo y venga la interpretación. Pero mientras, está ahí. Ahora, el mensaje del Evangelio es predicar los dones. No cambiemos el punto. Los dones son un resultado de la nueva criatura. ¿Estamos bien? Porque muchos predican más la actividad sobrenatural que el nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es la prioridad del mensaje del Evangelio. El enemigo tiene también formas de hacer que los dones sean muy parecidos, pero sus frutos son la evidencia. Así que la predicación del Evangelio no es exaltar lo sobrenatural de los dones, ni colocarlos como prioridad. ¿Sí? Ángel, seríamos la herramienta perfecta para cumplir los propósitos de Dios. Al tener un don, estaríamos más cerca de la perfección de poder ser uno con nuestro Señor. Y los dones están ahí, pero la pregunta es, como dice Pablo, gracias Ángel por la aportación. El apóstol Pablo insta a la iglesia a anhelar los dones. Nuestra falta, hablando en el contexto general de los que niegan y de los que no se atreven, es porque nos hace falta una búsqueda, no pretendiendo lograr un recurso para nosotros mismos que sería un don, no, sino que el don nos lleva a ser serviciales, a ser de bendición a otros. Los dones son a medida de nuestro crecimiento espiritual. Es parte
aunque los dones el Espíritu Santo lo da con libertad. Lo da con libertad. Que es para la edificación de la iglesia, de su iglesia. Es el propósito de los dones. Quiere decir que si no hay dones, estaríamos incompletos. No estoy incentivando los dones, recuerden, no estamos hablando de maximizar, de elevar o de querer pretender a quien no tenemos un don hacernos ver menos espirituales. No, ese no es el punto. Lo que estamos enseñando es qué dice de los dones y para qué son, están vigentes, cuál es la razón. Sí, el tener los dones no nos hace más espirituales, porque eso es entender que los dones no vienen por nosotros, Dios los da a quien Él quiere. Obviamente el apóstol Pablo nos insta y nos anima a que los anhelemos, ¿sí? Pero eso no significa que la persona sea más santa. Hay gente que conozco que tiene dones y no es tan santa como debiera, pero al Señor le place. Claro que obviamente entre más se nos da, más se nos va a pedir en aquel día. Eso es lo que tenemos que entender. Pero eso no significa que alguien que tenga un determinado don sea más santo, ¿sí? Porque eso, recuerden que no es de la persona, es del Señor que le place darle a quien Él quiere, y la muestra está Pablo. Obviamente él entendió la responsabilidad y se dedicó. Entonces, si tenemos un don, mayor responsabilidad tenemos. ¿Qué produce de beneficios el don? Uno, muy claro, es que despierta mayor pasión, amor por lo espiritual, y empieza a dejar más la esfera natural, donde las antiguas inclinaciones, los antiguos apetitos que todavía esta carne quiere tener, se van desvaneciendo por alimentar la vida espiritual antes que la natural. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Hay quien lo rechaza? ¿Lo rechazan como a qué? Sí, o sea, que no... O sea, que pueda rechazar o no hacer... Hablando que de recibirlo o de verlos en otras personas. No, de rechazar el don en ti, sí, claro. Sí, hay, ¿no quiere? Es como cuando Moisés Si tú quieres. no quería a él, o sea, mejor envía a otro, o sea, Ajá. sí hay personas que se asustan de la responsabilidad. Pero recuerda que el don tú lo ejercitas, entonces Sí. si no lo quieres, pues no. Pues no. Lo desechas. O sea, el don está ahí. Es tu responsabilidad llevarlo o no al ejercicio. Pero cuando lo rechazas abiertamente es cuando dicen, eso es del diablo. Ese es un conflicto serio. Porque es algo muy similar a lo que el Señor Jesús dijo. Todo pecado le será perdonado, pero una blasfemia con el Espíritu Santo es difícil, o sea, es crítico. Pero si alguien es bautizado o el Señor le da un don, es responsabilidad de quien lo recibe llevarlo a la práctica. Es como el músculo o como la fe, si no lo ejercitas, se va limitando a sí mismo. Pero cuando lo llevas a la práctica, va adquiriendo experiencia, se va nutriendo y fortaleciendo. Bien. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir que Esteban estaba, dice, sanando a los enfermos, paralíticos y a quién más? Vamos a leerlo, porque si no nos quedamos inconclusos y ya nos ganó el tiempo, ¿eh? Pero vamos a concluir. ¿Alguna pregunta sobre los dones, sobre la vigencia, sobre esto? Así que no es responsabilidad del Señor, es la nuestra de no estar en la línea para decir, Señor, llena. ¿Ok? 8, 7 al 8, ¿qué dice? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo relacionar la actividad de Felipe
ante las palabras de Jesús que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. La llenura del Espíritu Santo propicia ese poder. Una de las 3 cosas principales que Esteban enseñó a Samaria era que el poder o el secreto de poder del cristiano radica en el nombre de Jesús. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, estos dones van a manifestarse. Pero hay una actividad que pasa inadvertida, una actividad donde el enemigo actúa. Y hasta el día de hoy tiene una alta influencia que en ocasiones no la percibimos porque le adjudicamos nombres como una doble personalidad, como inclinaciones, le cambiamos el nombre. No significa que siempre la persona tiene un conflicto demoníaco, no. Tenemos que ser muy claros. A lo que me refiero es que hay 2 formas muy determinantes y muy claras que el enemigo opera. Una es por opresión y la otra es por posesión. Y Felipe, por la llenura del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, al darse cuenta de esa actividad entre esa ciudad, la gente, por abrir puertas, estaba bajo ese contexto, ya lo veremos la próxima clase. Por abrir puertas bajo ese contexto, mucha gente estaba cautiva. Y Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y a nosotros también el Señor nos ha dado esa libertad para ser libres a los cautivos. Por lo tanto, podemos decir que no somos nosotros, es Él en nosotros la esperanza de gloria. No es nuestro talento ni nuestra habilidad, es Dios en nosotros haciendo la obra. Y el resultado final lo vemos en el verso 8, cuando una ciudad, cuando un pueblo se convierte y camina con el Señor, hay gozo, gozo por vidas transformadas, gozo por la libertad, gozo porque hay cambios en su estructura de comportamiento, de sus relaciones, porque el Señor viene a dar una vida y una vida nueva, una calidad de vida. ¿Sí? El Salmo 144:15, para que alguien lo pueda leer, por favor, y con esto terminamos. El milagro más grande, y eso tenemos que reiterarlo, el milagro más grande ocurrido en la vida cristiana es una transformación, un cambio de naturaleza, un cambio de estatus del infierno al cielo, de lo temporal a lo eterno, de pecador a perdonado. ¿Sí? Salmo 144:15, por favor. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Eso es lo que somos nosotros. Él con nosotros somos mayoría. Y gracias por permitirnos introducirnos en su palabra, por ir disipando nuestras dudas e ir equipándonos para cada día no solo conocerle, sino buscar ser llenos, y donde el fruto del Espíritu, le decimos fruto por la amplitud de las características, ¿no? Y acerca de los dones que están disponibles, vigentes para cada generación que decida creer que Dios sigue teniendo el mismo control. Bien, vamos a dar gracias para despedirnos. Padre, te agradecemos el gran privilegio de que el Espíritu Santo va ampliando nuestra capacidad de comprensión y mostrándonos tus ilimitados recursos estar disponibles para cada generación. Cuánto necesitamos nos llenes para ir despojando esta antigua naturaleza que en ocasiones trata de emerger, de negar la verdad y aún, Señor, de sustraerse de ti. Pero esa llenura, mi Dios, propicie un mayor acercamiento, una mayor comprensión de las verdades eternas y caminar contigo para que todas esas condiciones vuelvan a ser una realidad en la iglesia el día de hoy, como lo fueron, Señor, no solo en la iglesia en Jerusalén, no solo en Samaria, sino en cada iglesia donde se predica el nombre de Jesucristo y la sana doctrina.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga.